Mensaje de Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda, Diócesis de Huajuapan. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese género literario de las parábolas es muy socorrido por Jesús. Era una forma o una manera didáctica de hacer comprender alguna verdad. Jesús, la característica fundamental de las parábolas que él dice a las gentes, son muy apegadas verdaderamente al mensaje que les quiere transmitir. Y si hacemos un repaso de cada una de esas parábolas, nos vamos a dar cuenta que así lo es. Algo que la sabiduría también humana, porque no vamos a olvidar que Jesús es persona humana, muy dentro de aquella cultura. Entonces los géneros literarios que se usaban dentro de esa cultura, él los sabía utilizar. Y así va a recurrir a aquellas imágenes propias de aquel tiempo. Por ejemplo, todo el mundo sabía lo que era un grano de mostaza. Todo el mundo sabía lo que significaba sembrar, tirar la semilla, esperar que esa semilla fuera creciendo. Pues Jesús quiere manifestarles a los pueblos, a las gentes que nos escuchan, precisamente eso. Miren, Dios da esa semilla va brotando. Ese es el reino de Dios. No podemos nosotros de ninguna manera decir la grandeza de ese reino de Dios de la noche a la mañana, sino que tenemos que tener esa paciencia. Ahí está, Dios se hace presente. Es como decir, Dios se hace presente en la vida de la persona, y ahí está. Hay que nosotros saber entender cómo esa presencia de Dios la vamos experimentando día con día. Y cuando hablamos del grano de mostaza es para decir, ese reino de Dios entra con una pequeña estal, que nosotros debemos de ser conscientes de que Dios, a pesar de que hay algo tan insignificante, si ustedes quieren, podríamos decir, sin embargo, hay esa presencia del reino de Dios. Pero ese reino de Dios puede ir creciendo como el grano de mostaza y darnos a nosotros esa seguridad de la fortaleza de aquellas ramas. Por lo tanto, creo que el reino de Dios en nosotros debe de estar siempre presente. Ser consciente nosotros de ese reino de Dios y al mismo tiempo entender que Dios va caminando junto con nosotros y haciendo que madure ese reino de Dios, que crezca, que se fortalezca y que dé los frutos que en verdad estamos esperando. La presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra persona.